Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Amén. Siempre los recuerdo. Siempre están en mis pensamientos y en mi corazón. Todos los días yo estoy meditando en las iglesias, en todos los lugares donde está la iglesia del Señor. Siempre mis pensamientos están desde Alaska hasta la Patagonia, están en todo Estados Unidos, Canadá y Europa, Asia, África, que por allá también hay algún grupito, hay unos corazones que se han dispuesto para Dios. Y eso cuenta mucho, porque el Señor mismo, si le decía a Abraham que si hubiesen 10, Él no iba a destruir una ciudad por los 10 justos. Pero el Señor le dijo, no hay 10. Y yo les digo que en África, en Asia, por allá en las islas, en la India, hay grupitos de 10 o de más que buscan a Dios, y yo pienso que Dios está mirándolos a ellos con ojos de misericordia. Y eso para nosotros cuenta mucho. Y como decía el hermano, la iglesia del Señor está creciendo. Nos alegramos que se cumple lo que Dios dijo desde hace muchos años, que Él estaría formando su iglesia, la estaría gobernando, y que Él mismo sería el que traería a las almas a la congregación. Así que el día de hoy le doy un saludo también muy cariñoso, muy especial a las personas recientes y a las personas que han venido por primera vez seguramente. Un saludo también para ustedes. Bienvenidos a este lugar de donde usted viene triste pero sale muy feliz y contento, porque Dios va a estar con usted de ahora en adelante. Y Dios bendice a cada ser, y eso ya sobra a veces decirlo, porque eso ya es lo que nosotros hemos experimentado, las bendiciones que Dios está dando a sus creyentes y la bendición que Dios le da a las personas cuando vienen por primera vez, cuando el Señor decía que ellos son los que vinieran por primera vez, así no se quedaran en la iglesia, pero que Dios les iba a dar una bendición para que ellos comprendieran, sintieran que Dios estaba en este lugar. Y así ha sucedido a través del tiempo. Hemos visto las maravillas de nuestro Dios. Hemos visto cómo el Señor se está manifestando grandemente en todos los lugares donde está la iglesia. Y también lo hermoso es que mucha gente que no viene a la iglesia está viendo los estudios bíblicos por internet. Mucha gente de muchas religiones, pastores y dirigentes de otras religiones están viendo los estudios bíblicos. Ellos también entran a ver el estudio bíblico porque se interesan por aprender, porque les gusta la doctrina. Entonces todo eso es maravilloso, que Dios es el que nos está enseñando. Dios aquí nos enseña y nos respalda gracias a Él. Cantémosle al Señor otro coro. El 78 vamos a cantar, que titula Que no se acabe el gozo. Y el gozo no se va a acabar jamás. Seguirá este gozo hasta la eternidad. Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe.
gloria. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse, y el día de hoy vamos a estar meditando en un capítulo del Nuevo Testamento en San Mateo. Y luego pues vamos a sacar un tiempo para algunas preguntas. Naturalmente que las preguntas van a ser muy poquitas porque el tiempo no nos da. Pero vamos a estar honrando al Señor con la lectura y la meditación y el poder entender y comprender profundamente los escritos de la palabra de nuestro Dios. Y luego también glorificamos al Señor con algunas preguntas que ustedes tengan. Y lo importante es la disposición del corazón. Y la disposición del corazón, que es lo que Dios mira en nosotros, nuestro amor y nuestro anhelo y deseo de agradar a Dios, servirle a Dios y agradarle en todo, no mirando el lugar donde vivamos, no mirando el país, el sitio ni las culturas, sino que nosotros debemos someternos siempre a la voluntad del Señor, al plan de Dios. No decir que es la cultura, porque cada país tiene su cultura, sus costumbres, pero nuestro Dios, Él tiene unos parámetros donde a todos nos trata por igual y nos dice que también nosotros debemos ser uno solo a nivel mundial, no mirando la raza, el color, los idiomas, pero sí el corazón, Dios lo ve. Y a todos nos enseña por igual y a todos nos exige por igual. Así que el Señor muchas veces Él no toma en cuenta las culturas, sino que Él mira es su palabra, la doctrina que Él nos enseña y que es lo que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios para agradarle a Él. Algunos países hay mucho libertinaje y la gente está ahí pecando y la gente dice, esa es la cultura aquí y eso aquí no se ve mal. Nosotros hacemos, decimos y eso no se ve mal porque esas son las costumbres. Sin embargo, Dios no lo ve así. Dios no lo ve de esa manera, sino que Él sí quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios, porque somos una nación, somos un pueblo del Señor que estamos esparcidos por diferentes lugares del mundo. Y así con el gozo y con alegría en nuestro ser, amando a nuestro Dios, vamos a abrir en Mateo 11 y vamos a estar meditando del verso 1 al verso 19. Siempre que nosotros abrimos la Biblia y leemos, hagámoslo con meditación, hagámoslo con un estudio profundo, analizando cada palabra, analizando cada frase, cada oración, para poder nosotros comprender, cambiar, agradar a Dios y aprender también la doctrina. Y aquí en Mateo 11, el Señor Jesucristo, ya Él estaba predicando su palabra. Juan el Bautista pues estaba en la cárcel, cuenta este pasaje, que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Él fue el primero que comenzó a predicar y a predicarle al pueblo de Judea, especialmente en Jerusalén, y les predicaba que se arrepintieran porque se acercaba el reino de los cielos, que se arrepintieran porque venía detrás de él un personaje tan importante que estaría bautizando con fuego, estaría cambiando los corazones, trayendo la paz, la salvación, y que él mismo, Juan, no era digno de desatar el calzado de sus pies. Esa era la predicación que Juan hacía, y la gente que creía se mandaban bautizar en agua en el río Jordán. Y Juan estaba allí preparando a la gente para cuando el Señor Jesús comenzara a predicar ya su palabra, su evangelio, Él encontrara los corazones dispuestos, ya encontrara corazones receptivos que aceptaran, entendieran y aceptaran la palabra del Señor. Es así como ese trabajo que hizo Juan, pues Dios lo
lo premió, lo envió, aunque Dios permitió que él fuera probado y fue llevado a la cárcel, y según cuenta la historia, dice que él murió allí en la cárcel degollado, pero yo creo que él mismo no sufrió los dolores de su muerte, porque el Señor o el Espíritu de Dios siempre estuvo con él, y si Dios estaba con él, quizá él no sufrió ningún dolor. Así fue como Dios quiso que sucediera estas cosas a Juan, y él estaba allí en la cárcel cuando ya él iba a morir. Ya de la cárcel ya no volvió a salir, sino que él murió ahí mismo, pero ya había hecho todo su trabajo. Ya Juan había predicado las buenas nuevas y había predicado que venía el Señor, el Salvador, el precursor, el Rey, que venía, que se arrepintieran. Esa fue su predicación. Que el mismo Juan bautizó al Señor Jesús. Juan no quería bautizar al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, sí, tienes que hacerlo, porque hay que permitir que se cumpla la palabra de Dios, lo que está escrito. Y por eso Juan bautizó al Señor. Y ahí aparentemente nosotros vemos cómo Juan vio al Señor, habló con él, predicó de él, enseñó de él. Ahora vamos a leer qué pasó aquí después de que Juan estuvo en la cárcel y que ya él no salió más de la cárcel, porque allí mismo fue sacrificado. Entonces dice en el verso 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, ¿cómo les parece esta pregunta de Juan? Nosotros diríamos, pero ¿cómo Juan está preguntando? Después de que predicó, después de que estuvo años predicando, enseñándole a la gente, habló con el Señor, le decía a la gente, detrás de mí viene el que bautiza con fuego, a él tienen que oír, arrepiéntanse. Después de que Juan hizo todo eso y dijo todo eso, ahora le envía a decir al Señor, ¿eres tú? Le dice en el verso 2, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué sería lo que aconteció entonces? ¿Qué le pasó a Juan? Bueno, yo sé que hay varios hermanos que ya saben la respuesta, de que Juan, cuando ya estaba allí en la cárcel, pues ya él no estaba ahí en sus funciones, tomado en el Espíritu de Dios, trabajando, predicando, enseñando, bautizando. Ya era ahí el Juan humano. Pero lo que el Señor Jesús le responde quizá nos ayuda también a entender. Y el Señor respondiendo les dice, lean ustedes en el verso número 4. Bueno, aquí vemos que el Señor Jesús no criticó a Juan. No criticó a Juan, sino que le dijo a los discípulos, cuéntenle a Juan las cosas que ustedes han visto y han oído. ¿Y qué fue lo que ellos vieron y oyeron? Fue en el verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa fue la respuesta. Le dijo a los discípulos, ustedes han visto todas estas cosas. Vaya y le cuentan a Juan para que él entienda y comprenda de quién se trata. Si había que esperar a otro o ya no había que esperar a otro Salvador o a otro Redentor o a otro precursor o a otro rey, ya no había que esperar. El Señor una respuesta que le dijo con los hechos. Pero ¿por qué sería que el Señor Jesús no le dio una respuesta concreta a los discípulos de Juan? No le dijo, mire, díganle a Juan que sí, que yo soy y que ya después de mí ya no hay otro. No, el Señor solamente confió en la doctrina o en las escrituras que Juan sabía.
El Señor sabía que Juan había leído las Escrituras y que Juan era conocedor de la Escritura y de las promesas que Dios había hecho a través de los profetas acerca del Señor Jesucristo. Y fue suficiente que el Señor no le dijo, dígale a Juan que yo soy, sino le dijo, dígale que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dígale eso a Juan, al buen entendedor, con pocas palabras. El Señor sabía que Juan iba a comprender, porque ya había leído en los profetas que el Salvador, el Mesías, el Rey, aquel que iba a venir, haría todos estos milagros, porque todo esto estaba escrito en el libro de Isaías y en el libro de los otros profetas estaban las promesas de los milagros que haría el Salvador, el Redentor Jesús, de todo lo que él iba a hacer en la tierra. Ahí estaba escrito. Y como Juan lo había leído, el Señor le dijo, todo eso se está cumpliendo. Así que no dudes, no preguntes más, porque yo soy. Y esto también nos sirve a nosotros, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ya iba a ascender al cielo, cuando él iba a subir, dice que él le dijo a sus discípulos, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo, porque el Evangelio el Señor lo predicó fue en Judea, en Jerusalén. Juan también predicó fue en Judea, en Jerusalén. Pero el Señor ya le dijo a los discípulos, vayan a todo el mundo, todo el globo terráqueo debe escuchar este Evangelio y predíquenlo, y las señales que yo les voy a dar a ustedes para que crean que esto es verdad y que lo que yo les estoy diciendo es la verdad y ustedes no van a dudar. Entonces es que ustedes hablarán en lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, habrán milagros y señales y la gente se bautizará. Y le dijo, estas son las señales a todos los que crean, a todos los que sigan este camino de esta predicación que ustedes van a dar del Evangelio de Jesucristo. Esas son las señales, que la gente va a recibir sanidades y milagros, prodigios, y que la gente hablará en otras lenguas. Esas son las señales. Y por eso, hermanos, es que nosotros que hemos creído que estamos aquí andando en el camino de la verdad. Porque nosotros hemos visto el cumplimiento de esas promesas que el Señor hizo y hemos visto las señales que el Señor dejó, que las hemos vivido nosotros. De una u otra manera hemos visto que la gente ha recibido muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios, han habido milagros y que muchos han hablado en otras lenguas, muchos han recibido los dones espirituales, muchos tienen los dones y esas son las señales que a nosotros nos acredita que estamos en el camino de la verdad. Por eso nosotros no vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿será que hay otro camino? Señor, ¿será que hay otra verdad? ¿Será que en otro país por allá habrá otra iglesia donde tú te estés manifestando? ¿Será que son diferentes las cosas? ¿Estaremos haciendo bien o no? Ya no le vamos a preguntar al Señor porque nos basta con las señales que Dios nos ha dado a nosotros, que las vivimos. Entonces aquí el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan, le dijo, dele esa respuesta a Juan, que los leprosos, los cojos, los ciegos, todos han recibido el milagro, los muertos han resucitado, el Evangelio está siendo anunciado y que es bienaventurado el que no tropiece en mí. Con eso es suficiente para que Juan entienda la pregunta que me está haciendo. Con esto ya Juan sabe que yo soy y que no hay otro camino. Gloria sea nuestro Dios. Y por ejemplo aquí cuando dice el Señor que dice que los muertos son resucitados, efectivamente también en nuestra iglesia han habido muchas personas que han resucitado. Han habido personas que han muerto y han resucitado. Por eso nosotros ya no sentimos envidia
de la iglesia primitiva. Ya no sentimos envidia de los apóstoles ni de los milagros que nos cuenta la Biblia, porque todo eso lo hemos vivido hoy y aún hemos hoy vivido más milagros y más prodigios de parte de nuestro Dios que de los que narra la Biblia. Gracias a nuestro Dios. Y así se cumple esa promesa del Señor Jesucristo cuando Él decía que el que me siga, cosas mayores hará que las que yo he hecho. Y gracias le damos al Señor porque Él se ha manifestado grandemente hoy en mucha gente, en muchos países, en muchos lugares, con muchas personas se ha manifestado grandiosamente el Señor, donde Él nos indica que sí existe, donde no podemos dudar esa existencia de nuestro Dios. Y sobre todo no podemos dudar que este camino que Dios nos ha traído, nos ha mostrado, nos está mostrando, es el camino que Dios quiere que sigamos para ganar la vida eterna. Así que por eso le damos gracias a Dios y nos sentimos orgullosos también de estar aquí en la presencia de Dios. En el verso número 7 dice que los discípulos se fueron para donde Juan a llevarle pues el recado que el Señor les había enviado. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Dice que el Señor comenzó a hablar de Juan y le decía a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Viste que una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Esto, qué bonito y qué hermoso el Señor Jesús hablando de Juan. Le dijo, Juan no era un hombre con ropas delicadas, porque los que usaban ropa delicada eran los reyes. ¿Qué fue lo que vieron? Un hombre que venía del desierto predicando, cubierto de vestiduras dice que él era con vestido de piel de cabra y que se alimentaba con miel y langostas, pero no langostas del mar, sino las langostas insectos. Entonces, ¿qué será la alimentación de Juan? ¿Cómo les parece? Bien. Y así él se alimentó porque Dios le dijo que tenía que hacer su alimentación. Y él obedeció porque eso fue la orden de nuestro Dios para él cumplir con su trabajo, con su misión que Dios le había encomendado. Gloria al Señor. Amén. Entonces aquí el Señor comienza a decir de Juan. Les dice, él es más que un profeta. En el verso 10 está como la respuesta de por qué el Señor dijo que Juan era más que un profeta. Lean el verso 10. Qué hermosura, por eso el Señor dijo, Él es más que un profeta, porque Él fue la persona que Dios eligió como mensajero, dice, es mi mensajero, dice, envío mi mensajero delante de tu faz, le dijo el Padre a Juan, al Señor Jesucristo, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual va a preparar tu camino, para cuando tú comiences a predicar, ya los corazones de la gente estén preparados. Por esa causa, Juan dice que Juan era más que un profeta, más que un profeta, superior. Y en el verso 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro profeta u otro hombre mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo les parece? Dice que Juan el Bautista dice que él era superior a todos los profetas que hubo en la antigüedad. Pero que la persona más pequeña en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es Jesucristo como cabeza. Su cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Los creyentes, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús como cabeza.
su cuerpo como la iglesia del Señor, eso se llama el reino de los cielos. Porque el evangelio predicado por el Señor, ¿a quién? A su cuerpo, que Él está formando su cuerpo con gente de muchas naciones. Está formando su iglesia. Entonces el evangelio es predicado a la iglesia y a eso se le llama el reino de los cielos. Siempre el Señor Jesucristo, cuando estuvo enseñando, les decía, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a aquello, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, a tal asunto. Hacía la comparación el Señor que el reino de los cielos era semejante, refiriéndose a la misma predicación de Él y a Él mismo, que Él era ese personaje que había venido al mundo a salvar a todo aquel que creyera en Él, a formar un pueblo, a formar su iglesia. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde se manifiesta el Espíritu de Dios. El reino de los cielos es donde están los dones espirituales en acción, donde Dios habla a través de sueños, visiones y profecía, donde Dios viene a vivir en el corazón de cada hombre y cada mujer, y Dios transforma y Dios cambia, da paz, da felicidad, da alegría, transformación total. Eso se llama el reino de los cielos. Gloria a Dios. Por eso se dice que estamos en un primer cielo, porque estamos disfrutando del Espíritu Santo. Entonces, ese es el reino de los cielos, ese es ese primer cielo en el cual vivimos, y eso es lo que el Señor aquí en el verso 11 le dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no pertenece a la iglesia del Señor. Juan el Bautista pertenece al amigo del esposo, al amigo de Cristo, al amigo de la iglesia. Él va a ser uno de los invitados a las bodas del Cordero. Entonces, el más pequeño en el reino de los cielos es superior a Juan. ¿Cómo será entonces, hermanos, la gran estima en que nos tiene Dios a nosotros? Dios nos tiene en una posición muy alta, muy elevada, porque somos superiores a todos aquellos profetas que hubo. Somos superiores porque somos el cuerpo del Señor, porque somos la iglesia del Señor, porque el Señor dice que el Señor y su iglesia son uno solo. Gloria a nuestro Dios. Entonces nosotros no vamos a sentirnos orgullosos, sí, y agradecidos con nuestro Dios, que estamos viviendo esta era donde pertenecemos al Señor, a su cuerpo, y que los profetas de la antigüedad fueron personajes que hablaron acerca de este tiempo, hablaron acerca de todo lo que está aconteciendo 2000 años para acá, después que el Señor Jesucristo comenzó a predicar su palabra, y que hoy sigue aquí reinando el Espíritu Santo, sigue reinando el Señor entre nosotros, y hoy en día seguimos aquí nosotros siendo más y superiores a los profetas de la antigüedad, y aún a este profeta Juan el Bautista, que era el principal profeta del Antiguo Testamento. En el verso número 12, pueden leer, hermanos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces ese verso, dice el Señor, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre tribulaciones, persecuciones. Está sufriendo el reino de los cielos, está siendo violentado por los incrédulos, puesto en duda la palabra del Señor, porque a él le decían que era mentiroso. Entonces el reino de los cielos estaba mal, en mucha tribulación. Dice el Señor, pero los valientes, dice, los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Así se sufra, así haya tribulaciones, persecuciones, días malos, pero los valientes, hermanos y hermanas, debemos ser valientes. Usted tiene que meditar y analizar qué es ser valiente, porque es que ser valiente no es cualquier cosa.
Ser valiente hay que soportar, afrontar, aguantar muchas cosas y seguir. Tener dolores profundos en nuestra alma, nuestro corazón, dolores profundos físicos también, y seguir adelante. No ponerle cuidado a eso, sino hay que seguir adelante amando a Dios como si nada me doliera, como si yo no sufriera. Que seguramente sufriremos la pérdida de nuestros seres queridos, seguramente se sufrirán accidentes, enfermedades incurables, escasez, persecución, calumnias, sacrificios. No sabemos qué tantas cosas se puedan sufrir, pero que nosotros sigamos adelante amando a Dios. Eso se llama ser valiente. Pero hay personas, yo he oído a personas que llevan de pronto algunos años en la iglesia y sufren, se le murió un familiar que tenía cáncer y que entonces fue y oró y que Dios le dijo que sí, que lo iba a sanar, eso es lo que dice, y entonces se murió. ¿Cómo se murió? Entonces no vuelve a la iglesia. ¿Será que esta persona era valiente? A lo mejor Dios le dijo que sí la iba a sanar, era para probarla. La voy a probar a ver hasta dónde es valiente. Y le voy a decir que sí se va a sanar su ser querido. Y no se va a sanar porque va a morir. Entonces voy a mirar si es valiente o no. Y la persona no fue valiente porque no volvió a la iglesia, porque se enojó, porque no le gustó, porque dijo, ¿cómo así? Dios me dijo que si iba a sanar, murió, no vuelvo más a la iglesia. Eso no es valiente. Eso no se llama ser valiente, sino ser cobarde o no entender el camino del Señor. Entonces, el camino de nuestro Dios es para seguirlo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la felicidad, en la tristeza, en el lloro, en la amargura, en la abundancia, en todos los momentos y aspectos de nuestra vida. Debemos seguir a Dios y pasar por alto todas aquellas vicisitudes, aquellos malos momentos que podamos sufrir. Tenemos que sobrepasarlos y seguir adelante amando a Dios. Para que se cumpla el mandamiento cuando Él dice, ama a Dios como a ti mismo. Entonces es eso, amar a Dios sobre todas las cosas. La enfermedad del cáncer es una cosa, la persecución es una cosa, el sufrir un accidente donde la persona de pronto quedó cuadraplégica o quedó sin los miembros de su cuerpo, sin brazos, sin piernas, eso es una cosa. Y dice, ame a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas que a usted le hayan sucedido en su vida, ame a Dios. Qué difícil es. Para algunas personas es difícil. Y dice, no. Yo llegué a la iglesia y como viví un accidente o con mi familiar querido, mi familiar que tanto amaba sufrió un accidente, mire cómo está, yo no vuelvo a esa iglesia, porque no ama a Dios. Y Dios le había dicho, ama a Dios sobre todas las cosas. Y haberse accidentado tu familiar es una cosa en la cual tú debías haber amado a Dios sobre ese asunto, sobre ese suceso, sobre ese acontecimiento. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros a veces decimos, ay, sí, qué facilito, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero mientras que está bien, mientras que todo lo tiene. Pero el día que le venga el día malo, la tribulación, ahí es donde se va a conocer el verdadero creyente o la verdadera creyente. Ahí se va a conocer el verdadero hombre o mujer que diga que ama a Dios y que está siguiendo el camino de Dios. Entonces nosotros nos probamos de esa forma, nos probamos de esa manera. Nos probamos cuando a nosotros nos suceden estas cosas o cuando a alguien le sucede y yo soy testigo que le está sucediendo y que entonces hay que seguir adelante amando al Señor. Entonces yo tengo que aprender de los otros y si a mí me llega a suceder yo tengo que ser fuerte y amar a mi Dios. Porque al fin y al cabo lo físico, el cuerpo, la carne, los huesos no vale nada. Lo importante, la personalidad, el espíritu, el alma, el ser que va a la presencia de Dios, eso es lo que vale, eso es lo importante. Eso para entenderlo tenemos es que decirle, Señor, yo quiero agradarte.
tú me has dado muchas bendiciones, quiero pagarte de una manera, y es entender y comprender tus caminos. Amén. Y aprender a saber qué es amarte sobre todas las cosas. Amén. Decirle, Señor, por favor, no me vayas a probar con cosas difíciles, ayúdame. Si tú me vas a probar con algo difícil, por lo menos ayúdame para yo poder soportar y sobrellevar esa tribulación, esa pena o ese dolor. Pero ayúdame, Señor, porque yo quiero amarte. Eso es en lo que nosotros debemos meditar siempre y orar y leer la Biblia y ser fuertes, valientes. Aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos o los fuertes, dice que lo arrebatan, los valientes arrebatan el reino. Gloria al Señor. Amén. Entonces el Señor Jesús sigue enseñándole a sus discípulos, después de que Él les habla de Juan, porque yo me salí del tema un poquito. Entonces ya el Señor cuando les está predicando a ellos y les habla de Juan, entonces en el verso número 13 les dice, porque todos los profetas de la antigüedad y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista profetizaron los profetas de antiguos y la ley de Moisés. Hasta Juan. ¿Pero qué fue lo que profetizaron? Profetizaron acerca de Cristo Jesús. Profetizaron acerca del Evangelio, acerca del reino de los cielos, acerca del nuevo pacto, acerca de que el Señor vendría a salvar a la humanidad y a formar su iglesia, y que ya el camino, el único camino que llevaría a la vida eterna era Cristo Jesús, no en la ley de Moisés, sino que era ya el Evangelio. Entonces por eso él dice, todo finalizó con Juan. Con Juan terminó la ley de Moisés y terminaron los profetas de la antigüedad. Se cumple o se cumplió todas las profecías que dieron los profetas en la antigüedad y las últimas profecías de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la profecía de Juan el Bautista? Arrepentíos porque detrás de mí viene el que los va a salvar, el que les va a dar vida eterna, y yo no soy digno de desatar el calzado. Esa fue la profecía que dio Juan. Era profecía muy sencilla, más sencilla que la que dio Isaías y Ezequiel y Jeremías. Pero mire que esa profecía fue la más contundente y fue la que el Señor aplaudió más, porque dice que Juan se convirtió en el profeta número 1 de la antigüedad. Entonces él profetizó acerca de Cristo. Arrepiéntanse. Viene el precursor de la salvación. Viene el que va a reinar por siempre. Esa fue la última profecía que dio Juan, y por eso el Señor dice, los profetas y la ley de Moisés profetizaron hasta Juan acerca de Cristo, y dice en el verso 14, les dice a los discípulos, y si ustedes quieren saber algo, este Juan era el Elías que había de venir, cuando los profetas de la antigüedad dijeron que vendría Elías y que estaría preparando el camino del Señor. Entonces le dice el Señor, este es el Elías que había de venir y que ustedes estaban esperando, y que aún los israelitas, los judíos, todavía están esperando, porque ellos están esperando un hombre que se llame Elías. Pero el Señor puso muchas pruebas al hombre, porque le cambió el nombre, no le dijo Elías sino Juan, porque así es nuestro Dios. Porque el Señor, Él no hace las cosas así literalmente, sino todo es simbólicamente y con figuras y con ilustraciones, con parábolas, con metáforas, para que entiendan solamente los de corazón humilde y sencillo para Dios. Ellos son los únicos que van a entender. Y los arrogantes, los orgullosos, los que creen saber mucho, el Señor les hablaba, ellos esperan en lo literal, que se cumpla todo literal. Estaban esperando que apareciera un hombre que se llamaba Elías, y como fue Juan, entonces no quisieron creer. En esa época los judíos no quisieron creer que Juan era ese personaje. Pero aquí el Señor dice, si ustedes quieren saber esa noticia, es que aquel era ese Elías que había de venir. Y el Señor les dice, el que tiene oídos para oír, oiga, o el que tenga su corazón
humilde y sencillo para Dios será el que va a entender lo de Dios. Eso es lo que significa el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el verso 16, lean, por favor. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, el Señor, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces dice el Señor, ni de una manera ni de la otra. Ni creyeron en Juan porque no comía ni bebía. Vino el Señor Jesús porque comía y bebía y tampoco creyeron. Entonces los compara con, dice que con los muchachos que se sientan por allá a cantar y a tocar y que nadie no le da importancia a eso, que así sucedió con este pueblo de Israel en ese entonces, los que estaban allí en Jerusalén, los judíos que estaban allí reunidos en esa época, que no creyeron ni a Juan ni al Señor. Pero dice el Señor aquí al final, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor dice, se justifica por ver resultados. Cuando hay frutos, cuando hay señales cumplidas. Ahí estaba dando el Señor cuando dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, da a entender, pero miren los frutos del trabajo que yo he hecho. Vean las señales, los milagros, la gente que ha resucitado, la gente que ha sido sana, los paralíticos, los muertos que han resucitado. Miren el cambio de vida, miren la multiplicación de los panes, miren todas las cosas que han sucedido. Esos son los frutos que estoy dando. Entonces por eso dice, la sabiduría es justificada por sus frutos, por los hechos, por las realidades. Por la gente que estaba creyendo, porque sus discípulos, los apóstoles, creyeron, porque un grupo de gente creyó y recibieron beneficios y había milagros y señales y toda esa fama era recorrida por todo el territorio y se escuchaba. Entonces el Señor dijo, eso es justificado por sus hijos, por los que están aquí, que han recibido esos beneficios de Dios. Entonces el Señor les decía, ustedes aprendan que las escrituras se tienen que cumplir, lo profético, todas las palabras que han sido profetizadas en la antigüedad acerca de Dios, acerca de su pueblo, y que se cumplan en nuestras vidas. Eso nos da a nosotros la certeza de que estamos andando en el camino que es y que no vamos a estar dudando, así como el Señor les dijo a ellos en ese tiempo, miren los frutos, miren lo que ustedes ven y oyen. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Aunque los judíos, a quienes el Señor venía a predicarles, no creyeron, pero hubo gente humilde y sencilla que ellos sí creyeron como sus apóstoles y a ellos les encomendó Dios ese trabajo maravilloso de seguir con la predicación, con el evangelio, para que la iglesia del Señor se formara. Y la iglesia, y han pasado más de 2000 años, ya más o menos por historia, más o menos 2020 años, pero aquí el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. El Señor haciendo las mismas cosas que están aquí escritas en la Biblia y haciendo cosas mejores el día de hoy en nuestras vidas. Eso es lo maravilloso. Dios existe, Dios vive y Dios está aquí en medio de nosotros. Que la honra y la gloria sea para Él, las alabanzas para nuestro Dios. Ahora sí, le voy a dar tiempo para unas 4 o 5 preguntas en esta noche. Hermana María Luisa, es una gran alegría para mí tenerla enfrente. Yo casi no pude dormir anoche de esperar este momento. Mi corazón se va a salir, pero le doy muchas gracias a Dios porque hay tantas cosas que quisiera decirle, pero el Señor en su infinita misericordia ha permitido que a través de sueños yo le pueda expresar mi amor, mi cariño. Y quiero darle muchas gracias, hermana, por el papel tan importante que ese rol que usted hace en medio de mi vida. Mi pregunta está en Efesios,
capítulo 6, versículo 2. En Efesios 6:2. ¿Puede leer, hermana? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo estuve mirando los libros de Éxodo, Levítico, los mandamientos que Dios daba al pueblo, pero en este versículo me causa un poco de meditar después de la coma que dice que es el primer mandamiento con promesa. Si usted nos puede ampliar, por favor. Pues la promesa dice que es que le vaya bien, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, quizá no sea a veces tanto tener larga vida, sino que haya calidad de vida, ¿no? Porque para qué ir a vivir tanto y que la persona esté postrada en una cama, pues no sirve eso. Entonces dice que para que te vaya bien y seas de larga vida, esa era como la promesa que Dios le hacía, estaba haciendo con ese mandamiento a la gente, que honrara a su padre y a su madre, que no se olvide de ellos, que los ayude, los sustente, que se pongan de acuerdo, por ejemplo, los padres, los hijos, que se pongan todos de acuerdo, que aporten todos para ayudar al sostenimiento de sus padres, porque ellos ya no pueden trabajar o están enfermos, y que todos entonces no los abandonen, ¿no? Porque uno escucha mucho el abandono de las personas de mucha edad, que los abandonan y los dejan solos y mueren solos hasta que dicen que las moscas son las que los delatan. Eso uno escucha. Entonces Dios enseña como la misericordia a nosotros, nos ha enseñado Dios. Así en el Antiguo Testamento lo enseñó el Señor, y en este también, porque aquí el apóstol está recalcando que hay que honrarlos, es decir, también protegerlos, cuidarlos, ser responsables con estos seres. Y dice que Dios bendice, lógico. Nosotros en el Evangelio del Señor, si no somos responsables, si no somos organizados, si no somos misericordiosos, pues no tendríamos buen testimonio. Y si nosotros abandonáramos a los padres y los dejan por ahí tirados por ahí, entonces no sería un testimonio de usted como hijo de Dios o como hija de Dios, porque usted entonces no está cumpliendo con un deber con sus seres queridos. Esto hay que hacerlo, aunque hay mucha gente que me dice, hay algunas personas que me dicen, mi madre o mi padre fueron malos conmigo, ellos fueron perversos, ellos me tiraron, me hicieron no sé qué, yo guardo rencor, yo guardo odio, yo tengo ese odio y rencor. Me dicen, ¿cómo hago yo para cumplir ese mandamiento? Me dicen eso. Entonces yo digo, no, pero si usted se convierte a Dios, yo pienso que Dios le va a quitar a usted esos rencores que trae y todos esos traumas, y usted va a saber perdonar. Porque esa es la enseñanza, porque hay gente que dice se justifica que tienen un motivo para no ayudar a sus padres, que porque fueron malos. Pero no, nosotros no vamos a vengarnos, sino que le vamos a pedir a Dios que nos cambie, nos transforme nuestra vida, nuestro corazón, para dejar el odio, el rencor y dejar todas estas cosas y vivir la vida recta con el Señor. Entonces tenemos que dar frutos y dar buen ejemplo, buen testimonio. Así que los hijos que sean responsables, pues están dando buen testimonio, y se dice que es un hombre y una mujer que busca a Dios porque es responsable en todos los aspectos. Bien, seguimos. Sí. Hermana María Luisa, muy buenas noches, que el Señor la bendiga. Muchas gracias por su compañía, estamos felices de tenerla nuevamente por estas tierras. Tengo una pregunta, hermana, de la Biblia que está en Timoteo 3:16. Y voy a enfocar, hermana, esta pregunta con base... ¿Timoteo primera o segunda? Segunda de Timoteo 3:16, sí. Hermana. Sí, hermano. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos, hermana, que toda esta doctrina nosotros nos fundamentamos en la Biblia por todo el conocimiento que Dios nos permite entender y conocer a través de su lectura. Pero cuando entramos a lo profundo del corazón
que es el discernir, que le corresponde directamente al Señor, escudriñar los corazones de sus hijos para poder aprender y poder ser guiados directamente por el Espíritu Santo. Yo quisiera, hermana, que usted en su profundo conocimiento nos estableciera la diferencia entre este discernir que proviene de Dios y el disertar que tenemos los hijos de Dios en el momento de que estamos ministrando el don de la profecía, como esa enseñanza directamente para aquel de sus hijos que está profetizando en esta su iglesia, hermana. Que usted quiere saber cuál es la diferencia entre disertar es predicar, ¿no? Exactamente. Aunque usted dice que disertar la profecía. Sí, exactamente, hermana. Digamos profetizar, sería profetizar, y el discernimiento, usted está preguntando. Sí, hermana, correctamente. Porque usted dice que disertar la profecía no, porque disertar pues es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy disertando, dando un discurso, eso se llama disertar. Pero en la profecía, cuando alguien está profetizando, pues está hablando. Está ahí hablando a una persona, Dios usando a este que profetiza para hablarle a alguien. Eso no tiene nada que ver con el don de discernimiento. Entonces el don de discernimiento es distinguir, discernir es distinguir una cosa de la otra, saber distinguir las cosas, darle a cada cosa su lugar, la terminología al asunto de lo que estamos hablando, meditando, pensando. Eso es lo que se llama discernir, saber distinguir una cosa de la otra. El comportamiento de una persona, por ejemplo, saber distinguir que esta persona es inteligente, saber distinguir que esta persona está feliz, que esta persona es una persona alegre. Entonces uno distingue cómo, con el trato, escuchándola hablar o reír o decir cosas. Entonces uno va diciendo cómo es la persona. Eso se llama el discernir, discernimiento. Discernimiento es un don que Dios le ofrece a los creyentes también. El don de discernimiento, ¿para qué? Para discernir espíritus. Dice que es discernimiento de espíritus. Quiere decir, hay personas que les han hecho brujería. Personas que tienen espíritus porque vienen brujerías y vienen espíritus malos, los poseen. Entonces la persona vive amargada, vive triste, vive infeliz. Entonces el que tiene el don de discernimiento está con esta persona y le descubre que le han hecho brujería, que le han hecho hechicerías, que está triste, que está enfermo y que merece, que hay que imponerle manos. Entonces el que tiene ese don de discernimiento ya descubre eso en la persona, le impone manos. Entonces Dios pues hace el milagro, Dios actúa para que la persona sea libertada. Otra persona que tenga el don de discernimiento le va a descubrir a alguien que es muy temperamental por causa también de espíritus y que hay que tenerle paciencia y que hay que enseñarle con amor, con cariño, con paciencia para que no se vaya a poner más fuerte, sino que vaya apaciguando. Es eso, el don de discernimiento es para ayudar a los creyentes. Que el que tiene el don va ayudando a los creyentes porque Dios le va mostrando y la persona va distinguiendo quién es quién. Entonces la persona ora, le impone manos. Es para eso el trabajo. Es muy diferente de lo que aquí dice que redarguir, ¿no? Porque aquí dice que la escritura, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es muy útil porque con la palabra del Señor escrita dice que nos enseña y que sirve para redarguir, corregir, instruir, hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Redarguir es poder entender y comprender los escritos, poder entender y comprender nuestras acciones, si son buenas, malas. Si yo estoy haciendo mal, yo leo y descubro que yo estoy haciendo algo mal y tengo que corregirme porque aquí la Biblia me lo enseña. Entonces eso es lo que se llama redarguir. Entonces todo me sirve a mí también para tener un cambio de vida. Yo leo la Biblia, una persona que lea la Biblia con su corazón, con ese anhelo y deseo por conocer de Dios, esta persona va a tener un cambio de vida en leer la Biblia. Va a cambiar. Y aparte de eso, Dios también lo transforma y lo cambia. Pero leer la Biblia con mucho interés y con el deseo de aprender de Dios es muy útil también porque hace un cambio, una transformación. La gente cuando lee la Biblia cambia.
Claro, hay gente que lee la Biblia históricamente, simplemente como una historia o como cualquier libro, como cualquier narración. Ahí no hace ningún efecto. Pero si la gente dice, yo voy a leer la Biblia porque necesito aprender de Dios y aprender cómo debo comportarme y qué debo hacer para encontrar a Dios, para tener un encuentro con Dios, para que Dios me escuche, cómo hago para saber más, acercarme más al Señor. Entonces la gente dice eso y leen la Biblia con ese pensamiento, entonces Dios los cambia, los transforma. Eso es lo que significa que la Escritura sirve para redarguir, conocer, corregir, instruir en justicia. Ya lo otro, los dones espirituales, eso es aparte lo que Dios nos da. Aparte para que nosotros trabajemos en la congregación, cada uno con el don que Dios le ha dado, entonces trabaja en la congregación. Bien, hermano, seguimos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Le quiero agradecer de corazón por ese consejo y más que un consejo, palabras sabias a los padres de familia cuando los hermanos le han preguntado qué hacer por sus hijos en sus juventudes, que ellos caminaban en pasos malos y usted les daba consejo de buscar a Dios, de ellos preocuparse en servirle, en buscar los dones, en ser buen testimonios para sus hijos, para que los hijos vean ese buen ejemplo. Y yo quiero dar honra y gloria a Dios, hermana, porque gracias a Dios yo llegué a la iglesia a temprana edad. Así como usted se los decía a los padres, Dios actuó en mi vida y gracias a Dios hoy estoy aquí siguiendo sus caminos y le quiero dar la honra y la gloria al Señor. También quiero hacer una pregunta en Romanos 8, versículo 18. Sí, Romanos 8, 18. Sí. Sí. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermana María Elisa, si usted es tan amable, ¿me podría explicar estos versículos? En Romanos 8, dice aquí en el verso, aquí habla del Espíritu, dice que viviendo en el Espíritu significa cuando nosotros conocemos el Evangelio del Señor y nosotros estamos ya viviendo en el Espíritu de Dios o estamos viviendo en el Evangelio de Cristo. Aquí este semitítulo que habla de que viviendo en el Espíritu no hay que interpretarlo de esa forma así como tan ligera, que qué significa vivir en el Espíritu. Es que estamos viviendo la era del Evangelio de Cristo. Eso se llama vivir en el Espíritu. Antiguamente los antiguos vivían en la carne o en la ley de Moisés. Y ahora nosotros vivimos en el Espíritu o en el Evangelio de Cristo Jesús. Estamos viviendo. Entonces ya aquí en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sí, porque es que en el Evangelio de Cristo, ¿quién es el que nos está enseñando? ¿Quién nos está gobernando? Pues el Espíritu de Dios nos gobierna. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Y eso es verdad en las profecías cuando el Señor me dice, hijo, haz esto, lo otro, ¿no? El Señor nos trata como hijos, nos trata con cariño. Entonces dice que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces dice que si somos los hijos, pues también somos los herederos con Cristo Jesús. Dice que somos herederos con Cristo y que vamos a estar heredando lo que Cristo Jesús va a heredar. Dice que nosotros también lo heredaremos en la vida eterna y que vamos a gozar y a disfrutar allí con el Señor. Y en el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, lo que yo hablaba al principio, las tribulaciones, los días malos, que nos vengan las pruebas y los momentos difíciles en nuestra vida.
Entonces él dice, es bien, es cierto, que esas aflicciones, todas esas tribulaciones, esos días malos, dice, no son comparables con la gloria venidera o con la gloria futura que en nosotros se va a manifestar. Entonces dice que los hijos de Dios o la iglesia del Señor Jesucristo se va a manifestar en el mundo con mucho poder. Con mucho poder. Dice que la iglesia va a ser esplendorosa y va a ser grandiosa y poderosa en la tierra. Y que la creación, los otros seres, la gente van a conocer y van a ver a los hijos de Dios, van a ver a los creyentes en Cristo Jesús, poderosos, con el respaldo de Dios y con toda la manifestación de Dios que Dios les va a dar a ellos para demostrarle al mundo que sí Dios existe y que Dios sí iba a levantar un pueblo santo, un pueblo recto, perfecto, una iglesia perfecta. Eso es lo que habla aquí. Entonces dice que no es nada comparable las tribulaciones con lo que se le espera a la iglesia en el futuro. Esa gran manifestación. Entonces en el 19 dice, es que el anhelo ardiente de la creación es aguardar o esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando decimos la creación, pues no se está refiriendo a las piedras o a los árboles o a la vegetación, no, sino también a los seres y a la gente que no quiso creer en Dios. Y que ellos esperan la manifestación de los hijos de Dios en cierta manera. Todos están esperando que Dios se manifieste. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. Cuando dice que fue sujeta a vanidad fue porque el mundo, casi todo el mundo en su totalidad, toda la humanidad ha caído en la idolatría. Ha caído en adorar y creer dioses falsos. Nosotros vemos la historia y si nosotros nos pusiéramos a estudiar la historia, vemos que desde Adán y Eva comenzó la idolatría. El diablo comenzó a enseñarle a los hombres y a las mujeres a creer en ídolos, en dioses, en demonios, en seres de la naturaleza, en los árboles, en los ríos, en el mar, en los signos del zodíaco, en la luna, las estrellas, todo eso comenzó el diablo a enseñarle a la humanidad. Y si recorremos toda la Biblia y la historia, encontramos que todos los pueblos, los países, los continentes han sido idólatras y siguen siendo idólatras y hay mucha idolatría. A esa idolatría se le llama la vanidad, eso es lo que se llama vanidad, que la Biblia lo menciona cuando dice que su corazón no fue puesto en cosas vanas o en vanidades, es idolatría. La idolatría, toda vez que usted lee aquí la palabra vanidad en la Biblia, habla de la idolatría de la gente. Entonces aquí dice que la creación fue sujeta a vanidad, a idolatría. Y dice que esa creación fue sujeta no porque quiso, sino porque pues hubo quien la obligara a que todo el mundo fuera idólatra. El diablo los volvió idólatras a todo el mundo, a todos, pero también había una esperanza en cada persona. Había una esperanza de algo o de alguien que un día viniera a rescatar y a sacar del sufrimiento a la gente. Entonces Dios siempre puso también esta alternativa en el mundo para que en medio de tanto pecado y tanta idolatría, Dios también se estaba manifestando para que la gente vea que sí existe un lado positivo, un lado bueno y que hay seres y habrá alguien, un grupo que sí va a buscar a Dios de verdad. Eso la gente o el mundo lo tiene entendido y la gente mira eso y espera en eso. Entonces por eso dice que la creación sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza, dice, porque también la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que cuando se manifiesten los hijos de Dios 100% ya, la iglesia perfecta, entonces pues va a ser de gran maravilla en el mundo, porque entonces dice que se va a cumplir lo que Dios ha querido siempre de Él gobernar al mundo. Y dice que el Señor Jesucristo estará gobernando por un tiempo con su iglesia al mundo. No sabemos cuándo será, quizá nosotros no estemos ya, pero sí vamos a estar con el Señor en espíritu haciendo ese gobierno.
Lo más bonito, lo más interesante y lo más importante, hermanos, es que nosotros, seamos en carne o en espíritu, que estemos con el Señor siempre. Es eso lo importante, es en eso debemos luchar nosotros y luchar. Aquí, pues ahí está escrita esa promesa para el futuro, pero quizá no aspiramos nosotros a vivir esos momentos o esos días, lo vivirán otras generaciones, pero lo importante es que nosotros estemos con el Señor. Bien, seguimos otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Es un honor para mí estar aquí y hacerle esta pregunta. La pregunta de la Biblia que tenía, usted respondió acerca de Juan el Bautista, que yo he tenido siempre esa inquietud de saber por qué él hacía esa pregunta, dado que él venía anunciando el reino del Señor Jesucristo anticipadamente. Entonces siempre me ha conmovido esa parte y bueno, hoy respondió muy bien. Bueno, y que tampoco no les aclaré a los hermanos que Juan el Bautista lo que vivió fue, en la cárcel ya no estaba tomado por el Espíritu de Dios, sino que ya era Juan en carne, y por eso él no se dio cuenta, y por eso él pensó, dijo, y él no se acordó. Porque mire que Juan ni siquiera se acordó que había bautizado al Señor o que el Espíritu de Dios bajó y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. A Juan se le había olvidado todo eso, porque ya estaba en su carne y por eso pregunta. Pero ya el Señor le refresca la memoria cuando le dice de todos los milagros que él había leído y dice, entonces sí es él, porque yo ya leí las Escrituras que el Salvador iba a hacer tantos milagros y prodigios y los ha hecho él, entonces él es. Sí, pero eso es verdad, hermanos, cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, la persona actúa, y después cuando ya se va el Espíritu de Dios, entonces la persona queda en su carne y la persona se le olvida o no se acuerda de lo que hizo, lo que dijo. Eso es natural, eso es normal, eso le puede suceder a la gente, que se le olvida porque era el Espíritu el que estaba ahí actuando en la persona. Y ya después por eso la persona se le olvidó y no entendió, no comprendió, se le echó al olvido todo. Eso fue lo que le pasó a Juan. Sigue, hermana. Pero tengo algunas otras preguntas que quería hacerle rapidito, son cortas. Uno es personal. Hermana María Luisa, yo hace muchos años atrás le había hecho una pregunta acerca del pueblo de Israel, que por qué eran tan duros, no entendían. Y bueno, le hice una pregunta que quizá en ese momento para mí era muy importante, sin embargo, por ahora, 14 años después, yo estoy, y le digo con mucha pena que he querido tanto recibir el Espíritu Santo y quizás estoy en el mismo camino que han tenido los israelitas en aquella época. Y bueno, en aquella época yo le hice esa pregunta así tan inocentemente, pero yo veo mi vida hoy en día y quiero tanto recibir el Espíritu Santo y no he podido, entonces llego a la iglesia y me siento avergonzada siquiera, no quiero que nadie me pregunte si cuántos años llevo a la iglesia, porque me preguntan si ya le estoy sirviendo al Señor o no, y entonces eso me afligía mucho el corazón, hasta que usted nos enseñó acerca de la alabanza al Señor, cómo debíamos alabarle al Señor realmente, y yo estaba haciendo totalmente al revés. Desde esa vez estoy más libertada, hermana, le doy muchísimas gracias por eso, el Señor la bendiga siempre. Y las otras dos preguntas son, una es más histórica, es acerca del pacto de la alianza. Sabemos que el templo físico ha sido destruida, pero viendo que en el tabernáculo tenían el arca de la alianza, que era tan importante para el Señor, quisiera saber qué representa hoy en día para nosotros y dónde quedó esa arca de la alianza, sabiendo que nadie ni siquiera ha podido tocar eso porque se morían. Esa es una pregunta histórica, científica, quizás que ahora se están gastando millones y millones para encontrar eso. Me gustaría saber dónde está. ¿Están buscando el arca? Sí. Pero ni las cenizas están. Bueno, en Crónicas yo les invito para que estudien, cuando lean la Biblia, estudien Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, el capítulo 30, ahí está la historia del arca. ¿En qué terminó el arca? Bueno, el arca, cuando Dios envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo mandó con su ejército a Jerusalén. Jerusalén fue sitiada por algunos años, y luego hubo una guerra, fue muy triste esa situación que vivieron ellos en ese tiempo, en esos años, porque la guerra duró años.
y la ciudad sitiada hasta que la gente adentro murió de hambre en la ciudad, porque estaba sitiada, la ciudad era amurallada. Entonces la gente murió de hambre y Dios había dicho a través de los profetas que iba a destruir al pueblo, iba a destruir a Jerusalén, iba a destruir el templo, todo lo iba a destruir por causa de la dureza de corazón, la incredulidad del pueblo, de los dirigentes, de los principales, de los gobernantes. Ellos estaban pecando, se habían vuelto idólatras, con muchos pecados, y Dios se enojó. Entonces Dios mandó el castigo, y el castigo fue a este último rey de Babilonia que fuera con su ejército y acabara con todo. Entonces dice que la ciudad, ahí en Crónicas cuenta la historia, que la ciudad fue incendiada, y el templo que Salomón había hecho lo incendiaron, fue derribado, incendiado. Dice que no quedó ahí sino algunos, nada quedó, dígase que todo quedó destruido. Entonces ahí se quemó el arca, porque el arca era de madera, y que el rey se llevó todos los tesoros y todos los metales y todo el oro, la plata que había en el templo, todo eso se lo llevaron como un robo a Babilonia, y lo demás se quemó. Todo lo que era en madera pues se quemó, y todo lo que fue de metal se lo llevaron ellos. Ahí fue el fin del arca. Entonces, así que si dicen que la están buscando, pues pierden el tiempo, porque eso ya ni las cenizas existen. Y el arca, ¿qué simbolizaba? El arca simboliza el corazón de nosotros, y aquí mora Dios. Entonces dice que en el arca, en ese tiempo, en el templo del arca, estaba Dios, y que cada año el sumo sacerdote entraba y hablaba con Dios, cada año. Entonces el sumo sacerdote tenía que estar en santidad, no podía haber cometido ningún pecado, porque si él entraba en pecado, moría instantáneamente. Y él entraba y hablaba con Dios una vez cada año, un sacerdote, el sumo sacerdote de israelita. Entonces se acabó ese ritual con la guerra que hubo en Babilonia, porque se incendió, y ahí dice que todo se acabó, y que fue llevado los cautivos, algunos fueron llevados a Babilonia, y duraron 70 años viviendo en Babilonia. Después de 70 años Dios los regresó a Jerusalén para que construyan la ciudad, para que otra vez hagan la muralla, para que otra vez hagan otro templo, y envió a Esdras y Nehemías. Entonces la historia de Esdras, Nehemías, es donde el regreso ya que tuvieron los que Dios envió otra vez a Jerusalén para reparar las ruinas. Pero ya no había arca, ya no hubo el arca, ya nunca más volvieron a hacer un arca, porque esa fue la única arca que Dios le había ordenado a Moisés que hiciera. Entonces el arca tiene un significado, un simbolismo, que dice que como en esa arca estaba Dios habitando en el momento que iba a hablar con el sumo sacerdote. Entonces dice que en el Evangelio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entra a morar en nuestro corazón, y que Dios tiene que estar con nosotros, en nuestro corazón. Que por eso nosotros tenemos que no estar pecando, porque si una persona persiste en pecar, pues ya Dios no va a morar con ella, porque Dios no puede vivir con el pecado. Entonces, ese es el arca, esa es el arca espiritual hoy en día. Sí. Bueno, seguimos. Hermana María Luisa, buenas tardes. No tengo suficientes palabras para expresarle la alegría que me da estar enfrente de usted. Muchas gracias por su visita, hermana. Tengo una pregunta de la Biblia en Lucas 8, versículo 30 al 33. Por falta de tiempo lo he resumido. ¿Puedo leer, hermana? Lucas 8. Sí, hermana. Sí. Verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, hablaba el Señor Jesús con una persona que estaba endemoniada, lo iba a sanar, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habitan dentro de él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasean en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, en ellos, y le dio permiso.
Hermana María Luisa, en otro estudio bíblico a usted le hicieron la misma pregunta y usted les contestó que la razón por la cual el Señor ellos no querían ir en los animales era porque los animales son de corta vida, más los seres humanos tenemos un tiempo más de vida. Aún así Él los mandó a los cerdos y ellos se fueron por el abismo y fueron al agua y murieron. Pero entonces los espíritus no mueren. Entonces yo continúo con la misma pregunta, si es tan amable y los me demonios enseña. de todas maneras siguieron. Sí, bien. Aquí entendemos muchas cosas cuando dicen los demonios que le dijeron al Señor Jesús que les permitieran entrar a esos cerdos. Un hato de cerdos, pues había muchos, de pronto 100 o más. Los demonios, notemos que esos demonios no sabemos qué demonio era porque ni siquiera pensó. El demonio no fue inteligente en pensar que si se mete al cerdo, el animalito se vuelve loco de una vez, o le quitan la vida y ya, y queda otra vez él por fuera, en el ambiente. Entonces los demonios, se ve que para cada acción hay un demonio. Entonces los demonios se ve que no tienen, algunos no tienen inteligencia, sino si es un demonio de hacer males y destruir lo que sea, con las manos seguramente eso es lo único que hace y no piensa. Porque los demonios no fueron inteligentes en pensar que para qué le dicen al Señor que los deje entrar al hato de cerdos, si el hato de cerdo no iba a vivir mucho. Por un lado. Por otro lado, los demonios les gusta habitar más que todo con los seres humanos porque el diablo quiere hacer males, hacer maldad. Dios espera que el hombre y la mujer hagan cosas buenas, que sean criaturas que están haciendo lo justo, lo recto, porque son hechos a la imagen de Dios. Y por eso a el diablo no le conviene meterse tanto en los animales, aunque sí lo hace, pero no le gusta mucho en los animales porque los animales no están ofendiendo a Dios, ni lo ofenden, ni le hacen nada a Dios. Entonces el diablo quiere es con el ser humano, porque sabe que el ser humano sí es el que está ahí, que Dios le demanda que un comportamiento y que Dios se ofende con su mal comportamiento. Entonces, como el diablo le gusta llevarle la contraria, por eso el diablo prefiere usar los seres humanos porque es la guerra que él tiene contra Dios. Ese es el asunto. Sí hay casos en que algunos espíritus se meten en animales, pero eso quizá es un tiempo muy corto, pero el interés más que todo es en el ser humano, porque el ser humano si razona, piensa, hace cosas malas, le hace daño a los demás, ofende a Dios y eso es lo que el diablo quiere, que la gente se comporte mal. Entonces por eso fue que sucedió esto, lo de los cerdos. Pero entonces aquí vemos cómo que los cerdos, los espíritus esos que salieron no fueron tan inteligentes, porque al entrar en los cerdos, pues los cerdos se enloquecieron y se van al mar y se ahogan, y los espíritus vuelven a quedar otra vez en el ambiente o vuelven Dios a mandarlos al abismo. De todas maneras Dios los envió al abismo porque no fue mucho el tiempo que duraron ahí con los cerdos. Pero el interés del diablo no es tanto vivir o habitar en seres, sino más bien hacerle la guerra a Dios, formarle una guerra contra Dios usando a los mismos seres humanos. Por eso a él le encanta es entrar y poseer a los seres, que eso es lo que el mundo está lleno de eso. Cuando nosotros vemos que una persona entró y que disparó así porque sí, mató no sé cuánta gente, es porque esta persona estaba siendo poseída por demonios, que lo incitaron a darle muerte a niños, a la gente, a quien quiera que sea. Cuando uno ve que de pronto una persona va conduciendo un vehículo y que va y que le pone el vehículo y por la gente por delante y mata un poco de gente con el vehículo, que eso hemos visto en noticias, es porque los demonios han poseído a esta persona y lo han incitado a hacer esa maldad. Nunca un ser humano, hombre o mujer, siendo cuerdo, normal, nunca hace nada indebido en esos aspectos. Siempre el que hace eso, la gente dice, es un loco, es un demente, es un esquizofrénico, sí, pero es que nosotros que conocemos ya la doctrina, decimos, son puros demonios que lo han poseído para hacer esas maldades.
Entonces nosotros vivimos rodeados de mucho peligro y Dios nos guarda, nos protege, porque los demonios están metidos viviendo dentro de la persona y lo está incitando a hacer la maldad. Y por eso la persona lo hace sin tener sentimiento ni dolor, nada le duele, nada, sino que hace todas estas maldades y matanzas y con cuchillos, con lo que sea, porque es el demonio que lo está ahí incitando. Entonces nosotros estamos aquí viviendo en medio de peligros, viviendo en medio de mucha maldad, porque eso es en la guerra, ese es el diablo con su ejército aquí en la tierra, usando a la gente. Y nosotros aquí, con Dios, Él nos guardará. Él nos protegerá y nos ayudará para que a nosotros no vayan a suceder cosas malas de lo que el diablo hace a la gente. Entonces, por eso es la importancia que nosotros andemos con el Señor, que nosotros agrademos siempre a nuestro Dios para que merezcamos de Dios esa gracia de Él, guardarnos, protegernos y ayudarnos en todos esos peligros que nosotros vemos diariamente, constantemente. Pero es que ese es el trabajo del enemigo, el trabajo del diablo. Sí. Una última pregunta. Sí, hermana. Buenas tardes, hermana. La amo en el Señor. Testifico para la honra y gloria de Dios que es promesa cumplida. El Señor me decía en su santa profecía que estaría en una fiesta espiritual con su sierva amada. Esto es así. Yo vengo desde Bogotá, Colombia. El viaje fue de un momento a otro. No entendía yo el por qué las cosas venían así de rápido, pero el Señor en la profecía me decía que cuando estuvieran delante de su sierva amada, que le testificara para la honra y gloria de Él. Entonces yo testifico que la manifestación en la antigüedad, como usted nos lo enseñaba, el Señor se ha manifestado en mi vida y en mis hijos. Mi bebé, cuando tenía mes y medio, él murió, lo reanimaron 4 veces y el Señor le regresó la vida. Y mi hija me la desahuciaron, ella sufría, de un momento a otro le comenzó púrpura trombocitopénica idiopática y síndrome antifosfolípido. Tuvo más de 18 episodios de tromboembolismos, el último fue una trombosis cerebral cuando me la desahuciaron. Y el Señor me decía en su profecía que no me angustiara porque Él estaría confundiendo la ciencia médica. Y es así, mi hija tomaba más de 250 pastas en la semana, subió más de 90 kilos, y para la honra y gloria del Señor, mi hija ya no toma medicamentos y está normal, su cuerpo volvió a la normalidad. Esto lo testifico para la honra y gloria de Dios. Bueno, gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios, seámosle fieles al Señor, ¿no? Fidelidad para nuestro Dios y buscar a nuestro Dios desinteresadamente, no nos angustiemos. Él nos promete, nos hace tantas promesas, pero siempre amemos a Dios y vengamos a alabarle sin ese deseo, ese pensamiento de que, ese interés de que cuándo será que me cumple lo que me prometió, que cuándo será, que cuándo, qué tal, que si voy a pedir profecía, a ver si vuelve y me dice lo mismo, a ver cuándo me cumple. No. Voy a la iglesia, voy a reunirme, a alabar, a darle gracias a Dios, a glorificar su nombre y a ver si me llena más de su espíritu. En eso, puestos en pie, hermanos, vamos a estar orando. Voy a hacer la oración a pedirle al Señor por la sanidad, por sanidades, por liberación, porque para quitar también brujería y hechicerías, porque eso de las brujerías y las hechicerías son cosas que abundan en todo el mundo, en cualquier ciudad, por moderna que sea el país, ahí está el diablo trabajando también. Entonces vamos a estar orando al Señor porque hay muchas personas que son atadas por estas brujerías, por estas hechicerías o maldiciones y también no pueden trabajar, no pueden desempeñarse, no pueden funcionar bien. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que liberte, que el Señor rompa esas cadenas, que el Señor rompa esas ataduras, esas ligaduras, esas maldiciones y las enfermedades físicas también. Usted también pídele al Señor, háblele al Señor lo que usted siente, su enfermedad. Dígale a Dios, Dios está ahí cerca de nosotros, cerca de cada uno de nosotros está Dios escuchándonos. Él no está tan lejos, Él no está lejos, Él está ahí cerca, escuchándonos a nosotros. No dudemos.
Entonces vamos a estar orando al Señor para después seguir con el resto del culto. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Señor, te doy la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor. Gracias te doy, Padre bendito, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Gracias porque tú nos has escogido. Somos privilegiados, nos has escogido y estamos, Señor, aquí delante de tu presencia para alabarte, para darte gracias, para aprender, leer la Biblia, aprender tus caminos, aprender lo que debemos hacer para que te agrades de nosotros. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendito seas por los siglos de los siglos. Señor eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre las personas que están enfermas, sobre todos los que estén enfermos con esas enfermedades incurables, por las enfermedades de sus órganos internos, de su piel, de sus huesos, de la cabeza, Señor. Extiende tu mano, sé tú sanando y libertando, quitando también espíritus inmundos de enfermedad, libertando a cada uno, Señor, quitando, rompiendo cadenas, quitando brujerías, hechicerías. Quita, Señor, toda maldición del diablo, destruye toda la obra maligna, Señor. Liberta y sana, mi Señor. Ten misericordia, mi Padre, porque tú eres nuestro médico divino. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Alabado y glorificado tu nombre. Te alabamos, Señor. Bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas. Bendice a las personas que han venido por primera vez. Bendice, Señor, a las personas recientes. Y dale, Señor, a cada uno el deseo, el anhelo de su corazón, sus peticiones, sus necesidades que tienen. Súplelas, Señor. Tiende tu mano misericordiosa, eterno Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias por escucharnos, bendito Señor. También te pido que envíes el poder del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, para que todos los hermanos reciban el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo y los dones espirituales en su vida. Que cada uno tenga, Señor, ese poder, ese don, que cada uno reciba lo espiritual. Gracias, mi Señor, gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado. Te lo pedimos, Señor, para Él sea la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor. Bendito y alabado por siempre, bendito por los siglos de los siglos. Santo, mi Señor, gracias, mi Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre, aleluya, gloria al Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Señor. La honra y la gloria para ti, la alabanza para ti. Bendito para siempre, bendito por los siglos, aleluya. Gracias, aleluya. Gracias, oh Rey, santo eres, Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir
vivir con Cristo, más dulce cada día será. Gloria a mi Señor, gracias a nuestro Padre, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.